Vamos a ofrecer una pequeña reflexión sobre el Santo Rosario, incidiendo particularmente en las letanías. El Rosario es un monumento de la oración. Es algo verdaderamente completo para todas aquellas personas que quieran profundizar en lo que significa orar y tratar con Dios personalmente. Son más antiguas las letanías de los santos, que tienen la misma estructura con la cual comienza nuestra letanía, que llamamos lauretana. Y es que invocando primero a Dios, invocando a la Santísima Trinidad, a Cristo, y desde ahí se pasa ya a los atributos de la Virgen María. Fue primero, digo, la letanía de los santos, pero en un momento determinado, en torno a lo que es, digamos, la Edad Media, fue surgiendo distintas letanías. Las más antiguas que conocemos son las llamadas letanías venecianas, que esas duraron hasta el siglo XIX. Otras son las de Maguncia, que esas se perdieron antes, es decir, no se llegó tan lejos. Y tenemos dos códices, uno en París y otro en Padua, uno del siglo XII y otro del siglo XIV, donde ya se contiene, diríamos, lo que son las imprecaciones, alabanzas y súplicas de lo que llamamos las letanías del Rosario. Se instituyen como tales en torno al santuario de Loreto. Loreto está en Italia y es donde la tradición nos dice está la casita donde María recibió la Anunciación. Y en su momento, pues allí había peregrinaciones y había como un lugar, diríamos, donde se visitaba para contemplar lo que ha sido, diríamos, el giro más importante de toda nuestra historia, que es la venida del Señor, lo que llamamos la Anunciación a María o el misterio de la Encarnación. Bueno, pues uno de los papas creó un pequeño coro de niños para que pudieran cantar las letanías. Y las cantaban los sábados, incluso procesionalmente. De ahí nacen lo que llamamos nuestras letanías del Rosario, las que llamamos letanías lauretanas. Las letanías lauretanas han sido un cuerpo vivo porque nacieron una serie de invocaciones. La palabra letanía significa a la vez oración, significa súplica. Y a la vez, diríamos, contienen alabanzas y súplicas. Y que a veces se rezan sin más y otras veces en grupo, incluso se hacen procesionalmente. ¿Cómo empieza una letanía? En este caso, las lauretanas. Las lauretanas empiezan invocando a Dios. Y a Dios se le pide perdón, se le pide misericordia y se le pide piedad. Esto es muy importante distinguirlo porque de luego a la Virgen lo que se le pide es la intercesión. O sea, el perdón se lo pedimos a Dios, bien invocándole como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Santísima Trinidad, o bien a Cristo directamente. Y a la Virgen se le pide, ruega por nosotros. De ahí, ten piedad, cuando nos referimos a Dios, o ten misericordia, y cuando nos referimos a la Santísima Virgen, decimos, ruega por nosotros. Las letanías también concluyen invocando de nuevo a Dios bajo la figura del siervo humillado, el Cordero de Dios, como diremos al final. Vamos ahora a repetirlas una tras una y a decir alguna palabra sobre ellas. La palabra primera es Señor, ten piedad. ¿A quién va referido la palabra Señor? Podemos decir al Padre. Luego a Cristo. Cristo, ten piedad. Y luego otra vez al Señor, ten piedad, que podemos poner ahí al Espíritu Santo, las tres personas. Inmediatamente nos referimos a Cristo. Cristo, óyenos. Y esto diríamos como partiendo de las necesidades nuestras como personas, como familia que reza junto al rosario, como pueblo, como realidad social, como momentos que pueden ser de alegría, pueden ser de pena, pueden ser de enfermedad, pueden ser de peligro. Invocamos, Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos, ¿no? Óyenos es que escuche nuestro grito y lo atienda. Por eso añadimos al óyenos el escúchanos. Y después ya volvemos a la invocación de, tal como hemos conocido en la Sagrada Escritura, el misterio de Dios Santísima Trinidad. Dios Padre Celestial. ¿Por qué decimos Dios Padre Celestial? Porque así nos lo ha enseñado Jesús. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro que estás en el cielo. Por tanto, decimos Dios Padre Celestial. Inmediatamente, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, porque el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero y hombre verdadero, ahora estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, que definió que Cristo en su humanidad es verdadero Dios,
es consustancial al Padre. Pues el Hijo de Dios, Cristo, Hijo de Dios, Redentor, que ha venido para estar con nosotros y ofrecerse en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Por eso lo llamamos Redentor. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Y después la invocación al Espíritu Santo, tal como hemos conocido en la revelación del mismo Jesús, ¿no? Conviene que yo me vaya, os enviaré el Espíritu, que lo llamamos Santo. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Y después recapitulamos ya la Trinidad entera. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Veis? Con estas invocaciones hemos hecho lo más importante en nuestra fe, el núcleo, que es invocar a Dios. Pero Dios conocido como comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dándole atributos a cada uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y hemos confesado lo principal de nuestra fe. Una vez que hemos abierto ya la oración con esta litanía, de tal manera que se responde, ten piedad o ten misericordia de nosotros, inmediatamente ya nos dirigimos a la Santísima Virgen María y vamos, diríamos, con distintos grados. En primer lugar, destacando su santidad. Decimos, Santa María, ruega por nosotros. ¿Y qué queremos decir cuando decimos Santa María? Diríamos que igual que el Ave María, os he dicho que tiene un origen bíblico y que él está fundamentado en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la infancia, sobre todo la Anunciación, y después en la visita a su prima Santa Isabel y fundamentalmente en el Magnificat, ahí están recogidos los textos fundamentales o las palabras fundamentales para lo que después va desarrollando la letanía, allí se dice, alégrate María, llena de gracia. Esta llena de gracia significa el nombre, no se le dice María, sino por tanto el sustantivo. Ella ha sido pensada desde toda la eternidad y ha sido concebida como santa. La santidad de María invade toda su persona e inunda toda su persona. Pues la Iglesia lo ha ido poquito a poco reconociendo con los distintos dogmas desde el Concilio de Éfeso, con la maternidad divina de Dios, hasta la declaración de la Inmaculada o la Asunción al cielo, etc. Pero lo más importante es, María es totalmente de Dios, es la santidad de Dios en la propia humanidad. Por eso empezamos así, Santa María, ruega por nosotros. Inmediatamente añadimos, con este tema de la santidad, Santa Madre de Dios. Y esto fundamentalmente lo hacemos desde el Concilio de Éfeso, que fue en el año 431. El pueblo estaba expectante, esperando a ver qué definían los obispos. Y cuando se enteraron de que habían definido que María es la Madre de Dios, exultaron de alegría. Inmediatamente les surgió espontáneamente decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ahí está uno de los orígenes de lo que es, diríamos, esta oración fundamental que llamamos el Santo Rosario. Por tanto, esta invocación viene desde el Concilio de Éfeso. Santa Virgen de las Vírgenes, porque María, cuando conoció el anuncio del ángel, no es que tuvo la duda como Zacarías, cuando se le anunciaba el nacimiento de Juan. Eran padres mayores, no podían concebir. Ella lo que quería es vivir su propia virginidad, porque era tanta la santidad de su vida que quería ser totalmente y únicamente para Dios. Estaba desposada con José, pero ella quería vivir la virginidad, cosa que socialmente no era aceptada en aquel momento. Y por eso pregunta, ¿pero cómo será eso si yo no conozco varón? Y el ángel le dijo, no, concebirás en tu vientre por obra del Espíritu Santo. Y de ahí viene esta invocación, Santa Virgen de las Vírgenes, porque ella es, diríamos, la virginidad por excelencia, la total dedicación absoluta y plena a Dios, queriendo mantener la virginidad que después nosotros hemos conocido antes del parto, en el parto, porque nacerá de forma santa. Esta es una de las investigaciones recientes que se ha hecho sobre el Evangelio de San Juan. O sea, nacerá santamente, el Evangelio de San Lucas, ambos, sobre todo el de San Lucas. Lo que va a nacer no solo será santo, sino que nacerá santamente, por tanto, virginidad en el parto. Y la virginidad que mantuvo toda su vida hasta su muerte y ascensión o asunción, en este caso, al cielo llevada por los ángeles. Bueno, por eso, Virgen de las Vírgenes. Después la llamamos también Madre de Cristo, porque es Madre del Mesías. Cristo significa la palabra ungido, es el Mesías, el esperado de las naciones que decimos. Por tanto, igual que la llamamos Madre de Dios, es Madre de Dios, es Madre de Jesús, es Madre de Cristo, Madre del Mesías. Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, quiso que, ya que Jesús nos entregó como testamento a su madre en el momento de estar en la cruz y se lo entregó a Juan el Evangelista, quiso Pablo VI que se añadiera
madre de la Iglesia, porque la Iglesia estaba allí representada simplemente por el resto fiel, que eran María y el evangelista. Y allí se daba la unidad de la Iglesia, que está expresado en la túnica que no se partió. Es la unidad de la Iglesia representada en Juan y en la Virgen María. Jesús entrega a su madre a Juan el evangelista y por tanto él es quien representa a toda la Iglesia y a todos los discípulos que somos nosotros. De ahí que quiso Pablo VI que se la llamara así, Madre de la Iglesia. A continuación decimos Madre de la Divina Gracia. La gracia es la gracia de nuestra redención, lo que nos ha traído Jesús, nuestro Redentor. Y esa gracia de la Divina Gracia significa que gratuitamente el Señor ha hecho una nueva creación. Es como un nuevo Génesis en nosotros. Es gracia y es divina. ¿Y qué ha hecho en nosotros? Fundamentalmente desde el bautismo, que es participación en los méritos de Jesucristo y por tanto en la nueva creación que Él ha establecido, pues que nos hace de nuevo y nos hace no solo criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Y por eso la llamamos Madre de la Divina Gracia que ha operado en nosotros desde el bautismo una nueva creación. Madre purísima. Esto va unido también al dogma de la Inmaculada. En España tenemos esa costumbre de llamarla la Purísima. La Purísima significa no contaminada por el pecado ya desde el momento de su concepción y por tanto toda revestida de la gracia de Dios. María es la pureza por excelencia, es purísima, lo ponemos así en el grado más alto que podemos expresar en el lenguaje. Y Madre castísima, pues lo mismo, porque fue totalmente, ella vivía por no conocer el pecado, lo que llamamos el don de la integridad. ¿Qué significa el don de la integridad? Que no había en su mundo interior una batalla. Ella quería hacer el bien y lo podía hacer sin necesidad de confrontación interna como nos pasa a nosotros. Dice San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos: yo no sé lo que me pasa. Quiero hacer el bien y cuando voy a hacer el bien me sale el mal. Por eso no le pasaba a la Virgen María. María es castísima y por tanto tiene el don de la integridad que queriendo hacer el bien lo puede hacer, queriendo conocer el bien lo puede conocer. No es como nosotros que heridos por el pecado estamos inclinados al mal y vivimos una guerra interior. Y ella vivió su corazón limpio y casto de tal manera que es lo que representa no solo su pureza de corazón, sino su pureza de su cuerpo. Por eso la llamamos castísima. Continuamos diciendo Madre Virginal, porque esto es la originalidad del nacimiento de Jesús. Unimos las dos palabras, que diríamos serían una contradicción en el lenguaje. Unimos madre y virgen. Una virgen no puede ser madre, pero ahí viene la operación de Dios. Dios es el que le ha dicho: no temas, María. El no temas es algo en el Antiguo Testamento muy serio. Es cuando viene un gran acontecimiento. Lo mismo que le dijo el ángel: el Señor está contigo. Es otro, diríamos, expresiones de un gran acontecimiento. No temas, porque te cubrirá la sombra del Altísimo. Como en la antigua tienda del encuentro descendía la nube, allí estaba el arca de la alianza antigua, pues ahora cubrirás sus entrañas el Espíritu Santo y concebirás virginalmente, siendo virgen por obra del Espíritu. Por eso la llamamos también Madre Virginal. Madre Inmaculada, ya desde Pío XII, con el dogma de la Inmaculada y de la Asunción se añadieron estos dos títulos, Madre Inmaculada y después Reina Asunta al Cielo. Cuando fue definida la Inmaculada con Pío IX y cuando fue definida después la Asunción con Pío XII. Por eso la llamamos Madre Inmaculada, no contaminada con el pecado. Y diríamos, eso la hace totalmente, como sigue a continuación, amable. Porque diríamos, es amable, digna de ser amada, porque diríamos es el gran tesoro de la Iglesia. Sin ella no somos nada, sin María no hay redención. ¿Por qué amamos y por qué la sentimos como amable? Porque por ella nos ha venido todo, nuestra salvación. Por ella se nos abren las puertas de la esperanza y las puertas del cielo. Y por ello es Madre amable y Madre admirable, porque todo lo que acontece en ella es digna de admiración. En ella todo lo que se da es luz divina para nosotros. Y viendo una persona humana como nosotros, como lo vemos en la humanidad de Jesús, en ella resplandece a la vez la luz de Dios. Por eso es Madre admirable. Admirable hasta el extremo de que es para nosotros todo un modelo a seguir. Admirar a María no es simplemente quedarse ante la contemplación de algo extraordinario, sino ver en ella a la Virgen orante, a la Virgen creyente, a la Virgen fiel, a aquella que caminó desde la oración hasta el pie de la cruz, y por eso la llamamos Madre admirable. Continuamos con los títulos de madre y la llamamos Madre del Buen Consejo.
Madre del buen consejo se refiere fundamentalmente a que ella es la que nos puede llevar verdaderamente a Cristo, como lo expresó en las bodas de Caná, cuando dijo a los sirvientes: haced lo que Él os diga, que es el consejo fundamental. Es verdad que junto a esta expresión, Madre del buen consejo, hubo hechos extraordinarios que ocurrieron, diríamos, en torno a una imagen. Madre del buen consejo va muy unido a los agustinos, y en una de las iglesias de los templos hubo un acontecimiento que había una pintura de la Virgen del Buen Consejo, Madre del Buen Consejo, que destruido el templo quedó ella, y por tanto desde ahí pues la colocaron también en la letanía que nosotros rezamos, la letanía de Loreto, Madre del Buen Consejo. Pero el consejo principal es que vayamos a Jesús. Por eso las personas cuando dicen: es que honramos a María de tal manera que dejamos en segundo plano a Jesús, todo lo contrario. Si acercarse a María es acercarse más a Cristo. Y el consejo que te va a dar ella, o que nos va a dar ella, es que vayamos como los servidores para que el agua de nuestras realidades, que no podemos más, puedan convertirse por la sangre de Cristo en algo que podamos nosotros acompañar a la gracia y por tanto caminar por el camino de la salvación. Continúa este bloque de madre con la madre del Creador. ¿Por qué madre del Creador? ¿Ella es madre de la Trinidad? No, ella no es madre de la Trinidad. Ella es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, y por tanto, como hombre, madre de Jesús, y como Dios, porque es la única persona del Verbo, madre de Dios. Pero por Él fueron creadas todas las cosas, leemos en la Escritura. ¿Por quién? Por la sabiduría de Dios, que es el Hijo, y por tanto por Él fueron creadas todas las cosas, y por eso la llamamos también Madre del Creador. En los himnos cristológicos de San Pablo decimos Madre del Creador, o sea, decimos que por Él fueron creadas todas las cosas, y en Él subsisten, y por tanto, Madre del Creador ahora y siempre. Madre del Salvador, pues es lo mismo, es la consecuencia. Si es Madre del Hijo de Dios y Él es nuestro Redentor, el que nos ha traído la salvación, pues podemos llamarle así, Madre del Salvador. Y con esto se acabaría el segundo bloque. Recordemos que el primero era la santidad. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. Este es ahora el bloque de Madre. Se ha añadido también recientemente Madre de la Misericordia, que es otra expresión que últimamente pues, los santos padres han querido resaltar tanto ante los conflictos de nuestro mundo, pues volver a mirar al Señor como aquel que ejerce la misericordia en nosotros, y ella también. Madre de Misericordia, porque cooperó en la obra de la salvación estando ofreciendo a su Hijo al pie de la cruz. También la llamamos Madre de la Esperanza, porque por ella nos ha venido la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Acabado este bloque de Madre, ingresamos en las alabanzas, en las súplicas con el título de Virgen. Y entonces empezamos diciendo: Virgen digna de veneración. Digna de veneración, ¿qué significa? Pues ella ya sabemos que concibió virginalmente y nosotros no la adoramos como a Dios, pero sí la veneramos. Y la veneramos, como han recordado siempre todos los escritos de los santos padres y los últimos papas, ¿no? Especialmente Pablo VI, la Marialis Cultus. La veneramos por encima de los santos. Por tanto, es digna de veneración porque a ella le damos un culto superior al de los santos, por ser la Madre de Dios. Si a los santos los veneramos, con mucho más, diríamos, aprecio a la Santísima Virgen María, que está por encima, porque ella se la ha hecho reina de todos los santos, y por tanto la veneramos como digna de veneración en grado sumo. Digna de alabanza, pues igual, porque alabamos a la Virgen María y no deberíamos cansarnos nunca de estar continuamente bendiciéndola, alabándola, porque ella ha sido, diríamos, la tierra buena donde Dios quiso sembrar la venida de su Hijo. Por tanto, te bendecimos, te alabamos, y al Señor decimos, te adoramos, y a ella le decimos, te veneramos y te cantamos nuestra alabanza. Estos títulos, dicho que tienen origen bíblico, sobre todo en el Evangelio de la Anunciación, en la visita a su prima Santa Isabel y en el Magnificat, pero también tienen origen, todas estas expresiones, en lo que son los sermones de los santos padres, sobre todo después del concilio de Éfeso, y también en los himnos marianos y en las laudes en torno a la figura de la Virgen María. De ahí van saliendo todos estos títulos de los himnos. Estoy recordando ahora uno de ellos que se cantaba de pie, el himno de la Cacistos, donde aparecen
todas estas expresiones y va ensalzando y alabando a la Santísima Virgen María. Virgen clemente, porque expresa él lo mismo que el Señor, la misericordia. Él nos la entregó como madre para que nos socorriese, para que nos mirase como madre, y eso lo decimos de manera especial en esa oración, diríamos que rezamos al final del rosario, la Salve Regina, donde decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Oh clemente, oh dulce, oh Virgen María. No nos debemos de cansar de continuamente, son como, diríamos, piropos que le lanzamos a la Virgen, pero que tienen un contenido verdaderamente teológico, porque ella es la que se apiada de nosotros y con su mirada nos quiere hacer volver y vuelve nuestros ojos para que volvamos a Jesús. Y esa es la clemencia, la misericordia verdadera. La mejor limosna que puede hacer una persona es acercarle a Jesús, acercarle a Cristo, es llevarle hacia Dios. Virgen poderosa. ¿Y por qué poderosa? O sea, poderoso es Dios. Y todo el poder que ella tiene le ha venido dado. Es dado por Dios. Pero en el Magnificat, por eso les decía que todo esto tiene también raíces del Magnificat, o de la Anunciación o la visita a Isabel. En el Magnificat decidimos, con María, engrandece mi alma al Señor, o proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el poderoso, que es Dios, ha hecho obras grandes por mí, o a veces decimos en mí, las dos traducciones son buenas. Por eso, si es en mí, decimos Virgen de las Vírgenes, Virgen, y te alabamos, y te veneramos, y te suplicamos. Pero el poder de María es el que le ha dado Dios, y por eso la llamamos poderosa, porque el poderoso ha hecho grandes obras por ella, y las continúa haciendo. Es decir, todo lo que han sido las apariciones de la Santísima Virgen, las más recientes, miradas desde Fátima, de Lourdes, siempre es, diremos, expresarnos la importancia también de lo que es el rezo del rosario para tener un arma de combate, para que ella pueda ejercer el poder de llevarnos verdaderamente a la conversión del corazón y llevarnos hacia Jesucristo. Continuamos con el bloque de las vírgenes, Virgen fiel. La fidelidad de María es extraordinaria. Ella ya en la Anunciación que dice, hágase en mí según tu palabra. No pone ninguna restricción. Yo soy la esclava del Señor. Y ella es fiel, decimos, hasta el pie de la cruz. Y luego acompañando a los discípulos y recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés. Y después ya asunto al cielo, como veremos a continuación. La fidelidad de María es para nosotros todo un programa. ¿Cómo hemos de vivir nosotros la fidelidad a Cristo y al Señor? Pues como ella, siendo humildes y siendo fiel, es decir, respondiendo en cualquier momento a las indicaciones del Señor. Este título de espejo de justicia, que hay unos cuantos, que ahora son, diríamos, analogías bíblicas que aparecen o bien en el Cantar de los Cantares, o bien aparecen en el libro de la Sabiduría, o incluso alguna en el libro de Ezequiel, el profeta, ya diríamos espejo de justicia. ¿Qué significa espejo de justicia? El sol de justicia es Jesucristo, así lo llama la Escritura, es el sol. María es como la luna. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Y María hace lo mismo. Es como un espejo que si Cristo es la imagen de Dios invisible, esa imagen se refleja en María, que es el espejo, que además lo llevó en su propio seno. Estos temas, digo, y aparecen ya en estos textos del Antiguo Testamento, especialmente en el Cantar de los Cantares. Trono de la sabiduría. Es otra analogía bíblica. Trono de la sabiduría, ¿qué es? Pues donde tuvo asiento el que es la sabiduría, que es Jesucristo. Todo el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento habla de la sabiduría y hasta que no llega Jesucristo no le damos rostro a esa sabiduría. Él es la verdadera sabiduría de Dios. Pero ¿dónde se asentó? ¿Dónde tuvo su sede? En el vientre, en el seno de la Virgen María. Por tanto, ella es el trono de la sabiduría, que es todo un camino para nosotros. La sabiduría es Jesucristo, que nos tiene que enseñar a nosotros a vivir como ella, de manera fiel, siguiendo en todo como ella, hágase en mí, según tu palabra. Causa de nuestra alegría. Esto viene muy referido a eso que decía de la visita a Santa Isabel. Cuando llegó allí, inmediatamente saltó el niño, Juan el Bautista, en el seno de su prima Santa Isabel. Y decimos que donde se hace presente Cristo, aparece la alegría. Eso lo podemos extender no solo a esta visita a su prima Santa Isabel, sino donde se hace presente en la vida de una persona Jesucristo, en la vida familiar Jesucristo. Es bueno que estas letanías y estos rosarios los recemos en familia. Allí no faltará la alegría, porque el Señor cumple todas las promesas. Y del mismo modo que saltó el niño en el vientre de Isabel,
salta la alegría en las personas, en las familias, en las sociedades que como María invocan al Señor. Ella es causa de nuestra alegría sobre todo porque nos ha librado de la muerte. Nosotros miramos la vida y al final la muerte como un abismo que nos va a tragar, y en cambio ella va a abrir con Jesucristo las puertas de la esperanza y las puertas del cielo. Vaso espiritual. La palabra vaso aparece también en los textos bíblicos y aparece también en la reflexión teológica. Fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, pues igual que ella es un vaso, el vaso contiene, ella como vaso contuvo en su seno al Salvador. Podemos llamar vaso espiritual. Contuvo la obra del Espíritu Santo. Pero es más, ella con su fidelidad, esposa la llamamos del Espíritu Santo, vivió una realidad de unión con Dios. Lo que para un cristiano significa todo un proceso para llegar, ella lo vivió desde el primer momento. De tal manera que como no tenía, diríamos, una lucha interior, vivía la unión con Dios, que es el final del proceso de la vida espiritual, y por eso vaso espiritual. Vaso, en este caso, digno de honor. Porque si lo miramos y miramos a quién contiene, pues ¿qué podemos hacer? Darle honra, darle honor. Porque, diríamos, es un vaso que contiene el tesoro más preciado, que es en este caso el amor de Dios, que se encarna en sus entrañas y que después se manifestará como el amigo que da la vida por sus amigos y llegó hasta la cruz. Y por eso decimos nosotros, digno de honor. De insigne devoción. Insigne es lo más alto que podemos hacer. Y de devoción es de entrega. Vaso de insigne devoción. María es la que se entregó verdaderamente, que es la devoción. Entregarse totalmente al Señor. Y es un vaso insigne de dedicación al Señor, dedicación absoluta a lo que el Señor quisiera de ella. La que llamamos la sierva o la esclava del Señor. Luego ya veríamos estos piropos que también aparecen como las rosas de Jericó. En el Cantar de los Cantares la llamamos rosa mística. Rosa decimos que es la reina de las flores, y a ella la llamamos así también, sobre todo en el mes de mayo. A la Virgen María la llamamos la reina de las flores, porque anuncia también la rosa con su esplendor y su belleza, hace como anuncio de que viene verdaderamente aquel que es la belleza por excelencia. Eres el más bello de todos los hombres, dice uno de los salmos, que es Jesucristo. Y ella como rosa, pues anuncia al que viene como verdadera belleza. Siendo ella bella, anuncia la belleza más grande. Eres el más bello de los hombres, decimos con el salmo. Y mística. Mística es, diríamos, porque vive esa realidad de la Trinidad en su seno, de esa unión a Dios, misterio, Santísima Trinidad, siguiendo el designio del Padre, siendo invadida por la sombra del Espíritu Santo y concibiendo al Hijo que es nuestro Redentor. Y por eso rosa mística de unión con el misterio último, que es el misterio íntimo de la Santísima Trinidad. Ahora aparecen otras expresiones que también están en el Cantar de los Cantares. Torre de David. ¿Qué puede significar Torre de David? David, cuando se construye su palacio y allí en Jerusalén, pone una torre que es a la vez una torre bellísima, como la Virgen María es bella, pero es una torre que corona la fortaleza de todo el palacio de David. Y es a la vez, diríamos, un lugar para estar defendiéndose del enemigo. Todo eso va con María. María es bellísima, como la torre de David. María es la fortaleza de los cristianos, porque fue la mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz cuando todos los discípulos lo abandonaron, menos Juan el evangelista. Y después es la torre de David que junto a la fortaleza está como vigía para que seamos cuidados y el enemigo no pueda sobre nosotros. Las tres cosas concurren en la Virgen María. Torre de marfil, dice también el Cantar de los Cantares. Y se dice que la amada tiene un cuello, como la torre de David o la torre de marfil. Marfil, diríamos, es blanca, es pureza, pero a la vez une la cabeza con el cuerpo, que es lo que hace María. María es el cuello, Cristo es la cabeza que se une a todo el cuerpo místico que somos nosotros, la Iglesia. Por eso la llamamos también, esto lo han analizado y estudiado mucho en sus sermones, los santos padres. Por eso la llamamos torre de marfil. Y ahora viene la expresión, diríamos, que dentro de una melodía podría ser el momento más vibrante. Casa de oro. Casa de oro. Porque es la casa donde habitó el Creador de todas las cosas, el Redentor, el más bello de todos los hombres, aquel que es
toda la razón de nuestra esperanza. Y está toda ella como, ahora diremos a continuación, como el arca de la alianza que estaba revestida de oro por fuera y por dentro. Y María es igual. ¿Por qué? Porque es inmaculada, porque no está contaminada por el pecado y por tanto brilla con el esplendor del oro. Es la casa de oro donde estuvo el Señor. Y por eso la llamamos Arca de la Nueva Alianza, Arca de la Alianza. En la antigua arca, que acompañaba al pueblo mientras era nómada, y había una tienda al encuentro fuera de la rueda de las tiendas de campaña donde acampaban, allí iba Moisés, y cuando iba Moisés se dice que descendía la nube, dentro estaba el Arca de la Alianza. ¿Y qué contenía esa arca? Contenía las 10 palabras, el decálogo, que el Señor dio a Israel para que fuera un pueblo libre y digno, la vara de Aarón que floreció y unos granitos del maná. Pero todo eso era simbólico, porque ahora la verdadera palabra no son 10 palabras, todas ellas contienen a la única palabra, que es el Verbo, la palabra que es el Hijo de Dios. Y por eso es el Arca de la Nueva Alianza. Y ella es la que contuvo al verdadero sacerdote, que no es Aarón, sino que es Cristo, como lo canta o lo describe la carta a los hebreos. Y es el verdadero pan del cielo, no es el maná. El maná se acababa, pero el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Por eso lo llamamos Arca de la Alianza. Y la llamamos también Puerta del Cielo. Puerta del Cielo tiene 2 sentidos. Uno que es descendente, porque vino el cielo a la tierra y entró por la puerta sin romperla del seno de María. Y eso está en un libro del profeta Ezequiel, que entró la gloria de Yahvé en el templo sin abrir la puerta y dijo que por esta puerta no pase nadie más. Y ahí la Iglesia la llamaba ella Puerta del Cielo, porque el cielo vino a la tierra entrando sin romper el himen en el seno de María. Y a la vez tiene un sentido ascendente, porque es la puerta que nos ha traído aquel, como la escalera de Jacob, que tuvo ese sueño que veía una escalera que subía hasta el cielo, donde bajaban y subían ángeles, porque por ella se nos han abierto las puertas del cielo. Verdaderamente, queridos amigos, todo es extraordinario en la letanía, como lo es en el Santo Rosario, y es como para rezarlo sabiendo lo que estamos diciendo, pero llenándonos de la verdadera alegría que es estar junto a María, que nos ha traído el Salvador. Continúa diciendo estrella de la mañana. Estrella de la mañana, ¿qué puede significar? Nosotros sabemos que cuando ya después de las tinieblas, que es lo que significa nuestro pecado, las sombras de nuestra vida, la oscuridad de nuestros pecados, pues puede amanecer. Y eso es lo que, igual que físicamente, cuando va a amanecer, pues ya desaparecen todos los astros y todas las estrellas, solo queda el lucero de la mañana, que va a anunciar que viene el sol, que viene el amanecer. Pues María la llamamos como el lucero del alba, la estrella de la mañana que anuncia al sol de justicia, que es Cristo el Señor. Dicho esto, que son analogías bíblicas, ahora ya viene todo lo que puedan ser relaciones con las necesidades nuestras. Y ahí sí que varios de estos títulos pues fueron ya puestos por distintos papas en todos los momentos donde se sentía la necesidad de acudir a la intercesión de la Virgen María. Por eso se abre otro capítulo y empezamos diciéndole salud de los enfermos. ¿Por qué salud de los enfermos? Salus infirmorum. Porque nos ha traído el verdadero médico que cura todas las enfermedades, que es Jesucristo. Decimos de Jesucristo que pasaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando el Evangelio y curando a los enfermos, porque es el verdadero médico, con curaciones que en ese momento eran signos de que Él era el Mesías, y después con las curaciones que hace ahora mismo la Iglesia a través de la palabra, a través de la oración y a través de los sacramentos. Pues ella también es, en este caso, salud de los enfermos, porque nos ha traído al verdadero médico que ahora, como tipo de la Iglesia, ejerce la medicina a través de la palabra, los sacramentos y la oración. Continuamos diciendo refugio de los pecadores. Cuando ya no tenemos a quién acudir, ¿a quién acudimos? Pero ya eso como experiencia humana, muchas veces los niños en casa, cuando no tienen ninguna, digamos, manera de salir de lo que han hecho, ay, si se enterase mi padre, tal, pues se lo decimos a la madre. Pues aquí ocurre igual. Siempre María es refugio. Podemos acudir a ella para que ella interceda ante su Hijo, para que interceda ante Dios, como está en el cielo intercediendo por nosotros, como refugio de todo aquello que a veces nos hace considerar que no tenemos ninguna razón para poder continuar viviendo con esperanza, con alegría. Pues no, las madres acogen siempre, pase lo que pase, a la hora que sea.
Su reloj está parado, esperándonos siempre. Igual que lo hacen las madres para nosotros, los hijos, pues también la Virgen María ejerce en la Iglesia, como Madre de la Iglesia, esto que llamamos refugio de pecadores. Y lo mismo el consuelo de los afligidos. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros en el regazo de nuestras madres, ¿no? Como cosa, diríamos, de lo que es la propia vida natural de las personas en casa, como niños, o incluso mayores, o incluso con las cosas que nos pueden pasar a lo largo de nuestra vida? Pues lo mismo con la Virgen María, ¿no? Ella es consuelo de los afligidos. La aflicción fundamental nuestra es el pecado que nos puede llevar a la muerte. Y por tanto ella sí que tiene, más allá de lo que es un consuelo físico, una realidad que es, diríamos, de intercesora para que nos llegue la gracia de Dios, que sea la verdadera respuesta para nuestras aflicciones. Auxilio de los cristianos, que como os decía antes, este título lo dio San Pío V después de la batalla de Lepanto. Una vez, porque aquello fue asombroso. Una vez que se empieza, diríamos, el desarrollo ya de la batalla naval en el Golfo de Lepanto, en Grecia, diríamos, las bases nuestras cristianas eran menos que las turcas y el viento era contrario, pero en un momento determinado giró el viento, aquello es todo un prodigio, y vencieron las tropas cristianas, y en esto pues el Papa, asombrado ante ese acontecimiento, la llamó Auxilio de los cristianos y pidió a todos que dijéramos esa invocación Auxilio de los cristianos, y de ahí arranca la letanía ya seriamente para toda la Iglesia. Desde aquel acontecimiento, con la festividad de la Virgen de las Victorias y después Virgen del Rosario, se nos invita no solo en Loreto, sino ya para toda la Iglesia, a rezar las letanías unidos a lo que es el Santo Rosario. Bueno, pues acabado esto, después tendríamos que añadir estas últimas que ha puesto el Papa Francisco como también consuelo de los migrantes. Habría que introducirla aquí, que va referida a nuestras necesidades en este mundo. Ella fue migrante también, tuvo que ir a Egipto con José y, por tanto, también ella vivió todo lo que significa dejar la propia tierra y la invocamos como consuelo de los migrantes. Y a partir de ahí ahora ya entramos en otro título. Si hemos empezado con Santa, concluimos con Reina. Reina porque es la madre del rey. La madre del rey era, en los tiempos del pueblo de Israel, recordad pues lo que era Betsabé, que era la madre de Salomón. La reina no era la esposa, sino que era la madre de David, en este caso. La madre de Betsabé es la que ejercía como reina. Y lo mismo se lo pasamos a la Virgen María. Ella es la verdadera reina porque es madre del rey y rey de reyes. Y por eso empezamos así. Reina de todo lo creado, porque ya no es reina de un pueblo, sino Cristo la ha ensalzado tanto, la ha honrado tanto como verdadero hijo, que la ha llevado asunta al cielo y allí ejerce ya como reina de todo lo creado. Así lo decimos en el rosario. Y empezamos pues de todo lo creado, empezamos por los seres, diríamos, espirituales, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes y reina de todos los santos. Bueno, pues lo que decimos, coronada como reina, decimos en uno de los misterios, de todo lo creado, porque el Señor ha querido ensalzarla. Las expresiones a veces artísticas, vemos a la Santísima Trinidad como es recibida María en los cielos y es coronada por ella, y es aplaudida por todos los ángeles y por todos los bienaventurados, pues ahí solo decimos reina y de todo lo creado, ángeles hasta todos los santos. Añadimos desde el tema del dogma de la Inmaculada Concepción, reina concebida sin pecado original. Pues esto es lo mismo que cuando lo hemos titulado Madre Inmaculada. Reina concebida sin pecado original. Desde siempre Dios la pensó totalmente pura para que fuera el santuario donde habitara su Hijo, nuestro Redentor. Y desde el dogma de la Asunción, pues ya reina asunta al cielo, que es la última que se añadió. León XIII, también porque se le pedía, quiso añadir como final reina del Santísimo Rosario. Y eso es lo que rezamos ahora también en estas letanías. Digo que las letanías están vivas, se van añadiendo invocaciones o súplicas, o son de alabanza o son súplicas. Esta pues era de las últimas, reina del Santísimo Rosario. Pero el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también por todos los acontecimientos de crisis de lo que es el matrimonio y la familia, quiso añadir
reina de la familia. Y la puso antes de reina de la paz, que ya era anterior, porque era ya en la Primera Guerra Mundial, pues ya se quiso poner este título, a ella reina de la paz, suplicando lo que era el verdadero desastre de que Europa, que estaba viviendo, diríamos, una sociedad que había sido evangelizada, viviendo el peor de los momentos en lo que llamamos la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Y desde ahí, reina de la paz. Y el Papa, digo, San Juan Pablo II, quiso poner reina de la familia. Bueno, pues ya veis todas estas invocaciones que son extraordinarias y nos pueden ayudar a saborear lo que es el rezo de las letanías unidas al Santo Rosario. ¿Cómo concluyen? Igual que hemos invocado a Dios, ahora volvemos a Jesucristo, pero con el título del canto del siervo de Yahvé que está en el profeta Isaías. Como un cordero inocente llevado al matadero. Y esto que fue el modo como lo señaló Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por esto lo ha recogido la Iglesia y lo tiene aquí en el Rosario como final, y también cuando celebramos la Eucaristía, cuando la fracción del pan, solemos decir las 3 veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Ten piedad de nosotros, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Y así concluye el Rosario con la invocación a aquel que es verdaderamente nuestro Salvador. Por eso insisto, la Virgen María no le roba nada a Jesucristo, es todo lo contrario. Cuando invocamos a María es para que ella nos lleve directamente al Cordero inocente que se inmoló por nuestros pecados y nos ha traído la salvación y la alegría. La oración final es para pedirle al Señor que por intercesión de la Virgen María nos salve de las tristezas de este mundo y nos lleve a las alegrías del cielo. Bueno, pues con esto creo que podemos concluir esta pequeña reflexión sobre lo que yo considero ya como experiencia personal. Yo soy un amante del rosario. Lo he rezado toda mi vida con mis padres desde niño. Después ya como seminarista, grupos lo rezamos por el patio, después como sacerdote, y después tengo una experiencia muy particular en una de las visitas que hice al santuario de Loreto, donde una pequeña luz me vino y desde entonces tengo un amor inmenso al rezo del Santo Rosario. De hecho, lo rezo varios días al día, varias veces al día, y ahora viviendo esta situación mía de obispo emérito, pues un poquito más de tiempo para invocar por el Santo Rosario con varias intenciones, porque esto es otra cosa, que podemos ofrecer el Rosario por nuestros familiares, por las cosas que nos pasan a nosotros, por el bien y la salud de las personas que conocemos, por la paz del mundo, por el gobierno de las naciones, por tantas intenciones que podemos añadir en el rezo del Rosario o en cada una de las decenas, que es otra manera de rezar también el Rosario. Concluyamos. Que la Virgen María, que ha sido la gran bendición de Dios, por la cual nos ha venido el Salvador, sea verdaderamente nuestra intercesora. Ella desde el cielo está intercediendo como estaba al pie de la cruz. Y ahora, como Madre asunta al cielo, como Reina de todo lo creado, está fijándose en todas nuestras necesidades. Acudir a ella es encontrar el gran tesoro que puede alimentar nuestra fe para que nuestro corazón descanse en el amor de Dios.